Ok, continuamos. En este video vamos a hablar sobre las nuevas modalidades de entrevistas en la actualidad. Y como su nombre lo dice, nuevas modalidades y actualidad. ¿Qué es la actualidad? 2023, pero esto parte a partir del 2020, ¿no? En noviembre del 2019, 2020, con todo lo que vivimos sobre la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia obligó a varios países a replantearse su nivel tecnológico y a mejorar su capacidad comunicativa 10 años. Es decir, mientras que en Europa ya se hacían videollamadas como algo recurrente, mientras que en Europa ya utilizaban Zoom como una forma de realizar videollamadas para juntas o para diferentes actividades que hicieran en una determinada empresa, e incluso ya se utilizaba para los centros educativos, centros de salud, en fin, hospitales, diferentes partes de Europa. En México no se usaba. De hecho, muy poca gente conocía el Zoom antes del 2020. Es solo un ejemplo. Hay varios. Está el WhatsApp, está las videollamadas. Entonces, como que antes del 2019 se pensaba que las entrevistas deberían de ser única y exclusivamente en persona. Y se pensaba que si hacíamos una entrevista por teléfono, era algo así como una falta de respeto, era como una falta de atención a la persona que quisiera estar haciendo la entrevista con nosotros. Teníamos muchas veces que dirigirnos al lugar y viajar 2, 3 horas, llegar, estar en un restaurante y ahí elaborarle la entrevista. A raíz de la pandemia, en México hubo un avance de 10 años en información y en capacidades de resolución de problemas vía online, en donde las clases en línea se vinieron para quedarse, pero no era común tener clases en línea, no era común tener juntas en línea, no era común hacer entrevistas en línea. E incluso por miedo a contagio, hubieron muchos médicos que realizaban consultas vía Zoom o vía videollamadas, haciéndole entrevistas a los pacientes para preguntarles cómo están, para preguntarles o sea, qué sienten, eh, para saber un poquito respecto a si tenían la enfermedad del COVID o no tenían la enfermedad del COVID. Entonces, es una forma o es una manera de explicar cómo todos los acontecimientos que pasan a la humanidad, incluso acontecimientos sobre enfermedades o catástrofes, la tecnología nos lleva a tal grado de sí o sí tratar de ponernos a las pilas, es decir, sí o sí tratar de que logremos comprender y entender cómo funciona para que podamos seguir con nuestro día a día. Pensemos en que debido a la pandemia, muchos restaurantes cerraron, pero otros abrieron sus puertas para el envío a domicilio. Otros más a que las personas les pidieran su comida por WhatsApp para que ya estuviera hecha y que nada más pasaran, lo recogían y se iban. Entonces, debido a todos estos cambios, que aparentemente fueron cambios pequeños, en realidad fueron avances tecnológicos de más de 10 años que tuvimos que hacerlo en un año. Porque no es lo mismo tener una clase en línea que tener una clase presencial. De la misma manera, no es lo mismo tener una entrevista en línea que una entrevista personal o física. Entonces, este tema de nuevas modalidades de entrevista en la actualidad también aplica para encuestas, también aplica para censos. Es decir, ahora podemos utilizar diferentes aplicaciones que nos permiten realizar encuestas, que nos permiten realizar censos y que son solamente utilizando nuestro celular y la aplicación. Entonces, ¿qué está permitido en una entrevista actualmente? Todo. Ya no hay límites para una entrevista, ya no está mal visto grabarte, mandar las preguntas por WhatsApp, que las personas la lean,
que se grabe a sí mismo y que él se responda las preguntas y que luego te mande el video. Entonces, a partir de lo que estamos viviendo, lo importante aquí es acomodar el lugar, elaborar la entrevista. Y la gran ventaja que tenemos actualmente es que ya no importa en qué país, en qué estado, en qué municipio o en qué continente esté nuestro entrevistado. Mientras tengamos tecnología a nuestra mano y la disposición de elaborar una buena entrevista, la podemos hacer. Entonces, los invito a que entrevistemos a gente no solo de nuestro entorno, entrevistemos a gente que esté más allá de nuestro entorno utilizando las tecnologías. Y a eso básicamente se refiere este punto 3.2, y en donde obviamente la más completa es la entrevista virtual, pero vuelvo a repetir, también está la telefónica, también está la escrita vía WhatsApp, también está la entrevista que podemos hacer mediante cartas, es decir, respondiendo literal cartas tal cual y enviarlas. Y muchos dirán, ay, ¿cómo vamos a realizar una entrevista por carta si ya ahorita tenemos mucha tecnología a nuestro alcance? Pero parte de este módulo y parte de esta maestría es entender que el trabajo social tanto le afecta a gente que está en ciudades como a gente que está en pueblos o colonias. Entonces, habrá casos que tengamos que entrevistar a gente de comunidades marginadas. Y en ese caso, nuestra tecnología más aceptable va a ser lápiz y papel, porque no hay luz, porque no tenemos internet. Entonces, ¿cuántas escuelas hay que están equipadas con pantallas, con incluso computadoras por parte del gobierno? Pero es una comunidad que no llega a la energía eléctrica, o que si llega, se va 5 días a la semana. Entonces, entendamos que también algo tecnológico puede ser un lápiz y un papel en una comunidad marginada. Y prueba de ello es que muchos profesores en pandemia hacían una lista de impresas, de impresiones de texto, de información valiosa, infografía y demás, donde llevaban a la comunidad, entregaban ese papel, los alumnos quedaban realizándolo y llegaban luego a la semana a recoger todas esas actividades y a darles nuevas actividades. Es decir, que no vayamos con la finta, que pensemos que la tecnología es solamente internet y redes y el último teléfono que está a la moda y que esos utilicemos solo para entrevistas. No, también un celular o algún mecanismo de grabación nos puede permitir acercarnos. Pensemos en aquellas personas que tengan algún problema en las manos y no puedan escribir. Nos ayudaría entonces a utilizar una grabadora, por ejemplo, para guardar su voz y a partir de la voz comunicarse. También, al contrario, una persona que no pueda hablar, pues también necesitaríamos entonces de pluma y papel para escribir o un teclado si es que sabe teclear. También, si hay gente que no sabe o que no sabe leer ni escribir, entonces también eso es un impedimento a la hora de realizar una entrevista. Y ahí es lo que tendríamos sería la cuestión oral para poder resolver esa entrevista. Entonces, todos estos son los temas importantes que queríamos ver en nuestra unidad para que al final quedemos viendo un pequeño avance de la unidad 4 que veremos muy pronto.